Como te dije en videos anteriores, la jerarquía de herencia se le conoce como una jerarquía de clasificación también o un árbol de herencia. Esto porque fíjate, se le conoce como jerarquía de clasificación porque fíjate cómo entre cada clase que creamos vamos de lo más concreto, de lo más específico, a lo más general, a lo más genérico. Por ejemplo, fíjate aquí el libro, pues sabemos que el libro tiene número de páginas, número, páginas, y electrónica tiene, por ejemplo, voltaje. Entonces fíjate cómo un libro sabemos que es un libro como tal, pero a su vez viene siendo, recae en que es un producto. Una electrónica, una clase electrónica también es un algo electrónico, una clase electrónica como tal, por ejemplo una laptop, pero al final de cuentas esa laptop viene siendo o recae en que viene siendo un producto al final de cuentas. Entonces fíjate cómo vamos de lo más concreto a lo más general. Fíjate cómo aquí tenemos libro con sus propias especies, con su propia funcionalidad concreta de un libro como tal. Y ya de aquí vamos hacia arriba y fíjate cómo el producto pues aquí ya tiene ahora sí que propiedades y métodos más generales, por ejemplo un número, un precio, el nombre del fabricante, etcétera, como ya sabemos. Entonces fíjate cómo en la jerarquía de herencia, por eso se dice que es una jerarquía de clasificación, porque vamos de lo más concreto hacia lo más general. Por eso siempre se lee de abajo hacia arriba, por lo regular. Fíjate que, vámonos ahora al código. Si damos un vistazo rápido al constructor de producto, muestra que todavía estoy manejando datos en la clase base que deberían ser manejados por sus hijos. Por ejemplo, número de páginas y voltaje no debería de estar aquí en producto. La clase libro debería manejar el argumento y la propiedad número páginas, y la clase electrónica debería manejar el argumento y la propiedad voltaje. Esto no debería estar aquí. Para que esto funcione entonces, para quitar ya todo esto de aquí, fíjate cómo lo pedimos en el constructor, ya para quitarlo de aquí y que se haga propio de sus clases, pues vamos a tener que definir métodos constructores. Como yo te dije, un método constructor nos va a permitir configurar un objeto de manera inicial. Como yo te dije también, cuando se define un constructor en una clase hija, esta clase hija se hace responsable de pasar cualquier argumento al padre. Si no lo hace, puedes acabar con un objeto parcialmente construido. Ahorita no tenemos constructores aquí, pero tan pronto tú definas un constructor en tus clases hijas, la clase hija se debe de comprometer a pasarle todos los argumentos a la clase padre. Si no, va a quedar tu objeto va a quedar ahora sí que incompleto. Fíjate que para invocar un método en una clase, para invocar un método de una clase padre, primero debes encontrar una forma de referirse a la clase misma, un handle. Un handle. Vamos a definir nuestro propio constructor en estas clases, y por algún motivo, como te dije, vamos a tener que pasarle los argumentos al padre, y para eso vamos a tener que referirnos a clases, a métodos, más bien a métodos de clases padre. Fíjate que PHP, el handle que necesitamos para referirnos a métodos de clases padres, PHP nos proporciona la palabra clave parent. 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 La palabra clave parent es un handle que nos va a permitir referirnos o acceder a métodos de una clase padre. Fíjate que, por ejemplo, como ya te había dicho y como lo estamos viendo ya, cuando hablamos en términos de objetos, de instancias de clase como tal, usamos el operador de objeto y el método en cuestión o propiedad según sea el caso. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una instancia de la clase electrónica. Esto ya es una instancia. Cuando queremos acceder ahora sí que a métodos o propiedades, utilizamos este operador de objeto, guión y el mayor que, o el mayor que. Esto se conoce como operador de objeto. Entonces, cuando hablamos en términos de objetos de instancias, por lo regular se utiliza o se debe de usar el operador de objeto. Pero para referirse a un método, viéndolo en términos de clase, en lugar de verlo en términos de objeto, se utiliza un operador que se conoce como operador de resolución.
Este operador dos puntos se utiliza para referirnos a métodos y propiedades, pero ya viéndolo no es en una instancia, sino en un contexto de clases como tal. Ya después lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a, por ejemplo, a definir nuestro constructor. Y para acceder al constructor de una clase padre, pues vamos a tener que usar la sintaxis parent, como yo te decía, parent, y el operador de resolución dos puntos. Este operador nos va a permitir acceder a métodos de propiedad, propiedades en términos de clase, no es un objeto, ya lo vamos a ver. Y para referirnos al constructor de una clase padre, hacemos parent y hacemos construct. Esto básicamente significa invocar el método construct de la clase padre. Entonces, como te digo, para cuando vamos a definir las clases hijas, vamos a tener que definir su constructor y también llamar al constructor de la clase padre para llenar los argumentos que la clase padre nos pida y a su vez llenar ya las propiedades y métodos especializados de nuestras clases hijas. Entonces, construct. Entonces, para crear nuestros constructores en las clases hijas, vamos a tener que hacer referencia, o vamos a tener que hacer uso mejor dicho, de este handle parent construct, que significa invoca el método constructor de la clase padre. Pero esto ya lo vamos a dejar para un próximo video porque se ya está alargando. Bendiciones.